Hola artistas. Bueno, he tomado la decisión de retomar el canal, así que hoy os vengo a hablar sobre la ruta de Los Ángeles del cementerio de Montjuic. Es una ruta que creé en mi trabajo de fin de máster, que está basado en analizar la gestión cultural que se hace del cementerio de Montjuic, y en el anexo pues creé una ruta sobre la iconografía de Los Ángeles. Es una ruta que pretende dar vida a un artículo científico que hice con la doctora Mireia Freixa, que también os dejaré en enlace aquí abajo en la cajita de información, y os podréis descargar mi trabajo de fin de máster y ver gratuitamente también el artículo que hice con la Mireia Freixa titulado El Ángel de la Muerte. Entonces, vamos a ver la ruta de Los Ángeles. Vale. Os tenéis que bajar aquí, ruta de Los Ángeles del Amor, y aquí, bueno, explica un poquito pues la introducción, los objetivos y la finalidad de la ruta, los horarios del cementerio, la dirección, cómo acceder en transporte público, el significado de la simbología del itinerario y, bueno, diferentes cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, aquí en la parte de aquí os he colocado un número que corresponde a la fotografía o al catálogo de la ruta, para que os podáis hacer una idea de la envergadura que tiene la ruta y os podáis organizar. Empezamos por los ángeles custodios, que son los ángeles que protegen la familia, ¿no? Con una función apotropaica de protección. Entonces, aquí podéis ver que está el nombre del escultor, Josep Llimona en este caso, el nombre del panteón, la fecha, si se conoce, de construcción, y la dirección en la que se encuentra en el cementerio. En este caso, Vía de Santa Eulalia, agrupación 2, número 13. He puesto dos ejemplos de cada tipo de ángel, de esta iconografía angelical, pero vosotros mismos en el propio cementerio podéis ver, cuando reconozcáis este modelo iconográfico, que se repiten todos los modelos, y vosotros mismos os podéis dar cuenta de cómo habéis aprendido a través de esta ruta de poder descifrar estos modelos iconográficos, ¿no? En segundo lugar, tenemos los ángeles orantes, que son los que depositan flores en la tumba. Los ángeles que rezan, que son los que tienen cura, ¿no?, de nuestros difuntos. Este es un ángel muy conocido, el del Panteón Buigas, por su gran belleza, un ángel que lamentablemente está en muy mal estado. Ángeles que nos indican el camino hacia el cielo, ángeles trompeteros, que son estos que están esperando para recibir el juicio final, preparados, ¿no?, para tocar estas trompetas. Los putis, que son estos amorcillos, ¿no?, tan comunes de Renacimiento y el Barroco, que lo que hacen es simbolizar el amor o la promesa de una nueva vida en el más allá. Es una iconografía bastante común en los lapidarios o marmolistas de la época. Los escultores de menos calidad eran los que se dedicaban a hacer este tipo de iconografía angelical. Los psicopompos, estos ya eran elaborados pues por escultores de más prestigio, pues por su complejidad a la hora de esculpirlos, y estos son los ángeles que se encargan de coger el alma del difunto y llevarlo hacia el cielo. En el caso de la derecha, que es de Josep Campeny, podemos ver incluso que a este ángel pues le pesa, ¿no?, esta alma. Es muy curioso de observar. Luego tenemos los ángeles mujeres, que son un modelo iconográfico muy típico de la época del modernismo, pues porque recogen esta influencia prerrafaelista, y podemos ver incluso, pues eso, en este mismo caso, en el panteón de la derecha de Blanco de Llenas, pues que realmente tiene pecho, ¿no? Y se muestran pues
con estos rostros, ¿no? Aparte de la influencia prerrafaelista, también adquieren sobre todo la influencia simbolista, que también pues empatiza el uso de la mujer en este tipo de iconografías. Luego también tenemos los ángeles que pierden sus alas para esdevenirse un concepto más abstracto, como por ejemplo pues en el caso de la izquierda se representa el dolor y la resignación, y a la derecha pues se representa el espíritu desprendiéndose de la materia. No son en sí ángeles, pero son una evolución de estos ángeles, por lo tanto por ese motivo vi conveniente también ponerlos. Luego tenemos los famosos ángeles llorones, ¿no? Estos ángeles desconsolados. A la izquierda el famoso ángel del Panteón Urrutia, que si miráis en el canal hemos hecho un especial con Hugo García hablando sobre el Panteón, 1 hora y media. También tenemos ángeles escultores, que son estos ángeles que se dedican pues a poner pequeños detalles de las inscripciones de los nombres de los familiares enterrados, o en este caso de Eusebia Arnau de la mano izquierda, pues que está esculpiendo pues un relieve, ¿no? Incluso. Y bueno, aquí acaba la ruta, que son 22 ángeles el recorrido, y os animo a que vayáis al cementerio de Poblenou a descubrir más ángeles. Y en este caso os muestro un ángel que yo al menos no he encontrado en el cementerio de Montjuic, que es un ángel que está pidiendo que estemos en silencio, porque nos recuerda pues que la muerte es silenciosa, y que también pues mantengamos el silencio del propio cementerio, ¿no? Que tengamos ese respeto hacia el cementerio. Y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.